Ahora sí. Bien, vamos a empezar grabando esta clase de recuperación y quería empezar entonces esta sesión dedicando a manera de seminario unos minutos a ver la solución de este examen final del ciclo 2019-1, cuyo texto ya tienen en el aula virtual. Bueno, en este caso no siempre ha de ser así, pues vinieron algunas preguntas con este tipo de respuestas, ¿no? En donde, bueno, se pedía pues elegir si las oraciones eran verdaderas o falsas, y bueno, hay que ver la justificación de ello, ¿no? Ven ahí, bueno, que la primera oración indica que la estructura para una biblioteca situada en la zona 2 puede ser a base de pórticos. Entonces, eso es verdadero, ¿no? La zona 2 es la zona de sismicidad intermedia baja, ¿no? Entonces, en esta zona sísmica se permiten las estructuras aporticadas, ¿no? Y para una edificación importante, ¿no? Por una edificación esencial, lógicamente no. Y eso lo pueden ver pues en el cuadro, ¿no? En el cuadro de sistemas estructurales permitidos que está en la norma. Bueno, también está en la presentación acerca de la norma que tienen, ¿no? Luego la segunda oración indica el coeficiente R que se utiliza para determinar la fuerza cortante en la base es equivalente a la ductilidad local que se espera obtener. Entonces, eso, bueno, claramente es falso, ¿no? Hemos dicho que ese coeficiente R es un coeficiente que procura tomar en cuenta todos los efectos del comportamiento inelástico de una estructura, ¿no? Un sismo severo, y sí tiene que ver con una ductilidad global más que la ductilidad local, y bueno, porque hay que diferenciar, ¿no? Las ductilidades que se pueden identificar en una estructura, ¿no? Una cosa es la ductilidad global. Bueno, acá creo que no hay una gráfica que me ayude a ello, pero bueno, en una edificación, ya, supongamos este pequeño edificio de 2 pisos, ¿no? Bueno, ante una acción sísmica, esta construcción se va a deformar, ¿no? Digamos, a deformar de este modo, ¿no? Entonces, vamos a distinguir aquí que hay unos desplazamientos, ¿no? Unos desplazamientos, ¿verdad? Digamos que el desplazamiento del último nivel sea eh, nuestra referencia global, ¿no? De desplazamiento. Eh, entonces tenemos ahí desplazamiento del último nivel, ¿no? Tal como. Luego tenemos unas fuerzas, lógicamente, sísmicas en cada piso, que van a dar lugar pues, a una resultante, ¿no? Esa resultante de fuerza es igual a la fuerza cortante en la base. Entonces, se puede plantear, ¿no? Se puede dibujar, ¿no? Un esquema, como ya hemos visto en sesiones anteriores,
pongamos un cortante en la base menos versus, perdón, desplazamiento en el último piso. Y un diagrama de este tipo pues nos va a dar un tramo elástico lineal, luego alcanzada la fluencia, ya una rigidez disminuida, ¿no? Una cierta capacidad máxima. Si hay una capacidad de formación, bueno, va a llegar hasta un máximo valor de deformación. Y eso pues nos va a dar una información, ¿no?, sobre la ductilidad, digamos, a nivel global, ¿no? Tenemos aquí, entonces, digamos, ¿no?, desplazamiento, ¿no?, de fluencia, ¿no?, a nivel global, ¿no?, sección cortante de fluencia, que se puede definir de varias maneras, ¿no?, y luego un desplazamiento máximo, ¿no? Entonces sabemos que a partir de allí, de esos parámetros globales, uno puede determinar, ¿no?, un factor de ductilidad global, que se dice, ¿no?, como el cociente, ¿no?, entre el desplazamiento máximo, como es en términos de ese parámetro global, ¿no?, entre el desplazamiento de fluencia también para ese mismo parámetro de desplazamiento global. Y esa es la ductilidad global, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ductilidad global ya nos referimos a la ductilidad que hay en los elementos estructurales, ¿no? Entonces, las columnas, ¿no?, tienen, bueno, pueden alcanzar, ¿no?, un nivel de ductilidad, ¿no?, las vigas también, ¿no? En particular, una configuración tipo columna fuerte y viga débil, en donde se espera que las vigas, ¿no?, alcancen primero su resistencia de fluencia, entonces los extremos fluyan primero, ¿no? Entonces allí claramente la ductilidad local en esas vigas va a ser mayor, ¿no?, que en las columnas. Una configuración así, como les digo, de columna fuerte y viga débil. ¿Cómo se mide, digamos, la ductilidad local en esos elementos? Bueno, vamos a borrar algunas cosas de aquí. Pero vamos a mantener el diagrama. Entonces, lo que podemos hacer es, digamos, me faltó graficar para esta columna, ¿no? Lo que podemos hacer, decía, digamos, para esta viga del primer piso, esta sola, que estoy remarcando allí, pues un diagrama, ¿no? Un diagrama bien para la viga en sí, que se va a deformar, bueno, digamos, de este modo, ¿no? Entonces, a nivel global, se puede, pues, definir, ¿no?, que en las sesiones críticas, ¿no?, va a haber unos giros, ¿verdad? Entonces, esos giros se pueden, pues, relacionar, ¿no?, con los momentos que ha desarrollado la viga, ¿no? Y todavía más, ¿no?, esos a niveles, digamos, del elemento, ¿no? Pero todo el elemento, toda esta viga, no se ha, digamos, deformado de la misma manera a todo lo largo, ¿no? No se deforma igual. Algunas secciones pues se deforman más que otras, ¿no? En particular las secciones aquí en los extremos, ¿no?, son las que se deforman más, ¿no?, que una sección aquí al medio de la viga, ¿no?
basta recordar, ¿no?, el diagrama de momentos flectores, ¿no?, en una viga de las fuerzas laterales, ¿no? Los momentos mayores están en los extremos, los más pequeños están hacia el centro. En algunas secciones el momento es nulo, inclusive. Bien, pero recordemos que la acción sísmica es cíclica, ¿no? De todas maneras, alguna parte, digamos, ninguna sección de la viga pues se va a quedar sin momento cero, con momento cero. Pero los momentos mayores van a estar claramente concentrados en los extremos. Entonces, para una sección en particular, digamos, para esta sección, la sección de la, digamos, del extremo izquierdo, pues se puede desarrollar, ¿no?, un diagrama. Ese es el diagrama que ahora vemos hacia la derecha, diagrama del momento de la sección versus la curvatura de la sección. Bueno, estos son temas de concreto armado, también se desarrollan en acero. Entonces, para la sección se desarrolla un diagrama momento-curvatura, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace tal cosa? Bueno, lo que se va teniendo, la información que se consigue es la sección, ¿no?, lógicamente, y luego las varillas de refuerzo, ¿no? Entonces, habrán varillas de refuerzo en la parte baja y bueno, también en la parte alta. Seguramente el refuerzo superior será más numeroso, tiene mayor cuantía por lo general que en el extremo inferior, en la capa inferior. Y bueno, también hay un efecto del confinamiento, ¿no? Se tiene que tomar en cuenta el estribaje allí en la sección para, con esa información, pues tener, ¿no?, el momento versus la curvatura, ¿no? Entonces, en ese diagrama que tendremos, también tendremos una parte elástica, luego de la fluencia, luego la fluencia completa, puede haber algún endurecimiento según cómo estén las condiciones del refuerzo, y eventualmente también hay un estado de curvatura última, ¿no? Entonces, aquí también se puede definir, ¿no?, un momento de fluencia, ¿no?, una curvatura de fluencia y una curvatura última, ¿no? Y eventualmente, esa es la curvatura última para la rotura, digamos. Bueno, está un poquito más para este lado, ¿no? Pero para la demanda sísmica, diseño, digamos, no se espera lógicamente que la curvatura pues allí llegue hasta la curvatura última, sino una cosa intermedia, tal vez por aquí o tal vez por acá, ¿no? Mientras mientras más alejado esté de la curvatura última, mejor, ¿no? Entonces, a nivel ya de la sección del elemento, tendremos aquí, entonces decía, una curvatura de fluencia asociada a un momento de fluencia para la sección y bueno, cierta curvatura no última, pero digamos máxima inelástica, ¿no?, que lógicamente tendría que ser menor, ¿no?, con cierta seguridad de esta curvatura última que representaría ahí sí, ¿no?, la rotura de la sección, por tanto el colapso de ese elemento, que a su vez podría significar el colapso de la edificación, ¿no?, dependiendo de cuán clave pueda ser ese elemento dentro del conjunto, ¿no? Bien, entonces aquí sí se define pues también una ductilidad local, ¿no?, que le llaman ductilidad de curvatura, o subfil, que bueno, será definida como el cociente de la curvatura, digamos, máxima, ¿no?, inelástica entre la curvatura de fluencia, ¿no? También podrá definirse una curvatura última, ¿no?,
o una ductilidad última, una especie de capacidad de ductilidad de la sección, ¿no? De tal manera que este uso phi sea, pues, se asegure, ¿no?, que tenga un valor máximo menor que la ductilidad o la capacidad de ductilidad de la sección. Ese es el objetivo, ¿no?, de ciertas provisiones de diseño sísmico para estructuras de acero y estructuras de concreto que figuran en las normas, pero en las normas correspondientes de diseño, ¿no? En nuestra norma de 060 hay algunas disposiciones especiales, ¿no?, para zonas de diseño sísmico. Bueno, precisamente esas disposiciones especiales procuran conseguir que la sección tenga una cierta capacidad de ductilidad, pero inferior a la ductilidad última. Entonces, esa ductilidad local a que se refiere esta oración, ¿no?, esta frase, pues se refiere a esta ductilidad de la sección. Entonces, el cociente R no tiene que ver con. ¿Qué relación dirán ustedes entonces hay entre esta ductilidad de curvatura o ductilidad local y la ductilidad global a nivel de fuerza cortante general y la ductilidad global? Bueno, no hay una relación de uno en uno realmente, ¿no? Realmente hay una relación mayor. Generalmente se habla de 1 en 4 o en ese orden, ¿no? Pero tampoco es una regla escrita, ¿no?, ni demostrada. Una manera de tener una idea de un orden de magnitud. Pero se puede calcular, ¿no? Ya con un análisis inelástico realmente de la estructura, se puede calcular la ductilidad local obtenida, ¿no?, para una demanda sísmica equivalente, aproximada a la demanda sísmica de diseño. Bien, a eso nos referíamos con esta oración. Entonces es falso. Ese coeficiente R no solamente, para empezar, no tiene nada que ver con la ductilidad local, sí con la ductilidad global, pero también con otros factores, la sobreresistencia estructural, la redundancia estructural, que son otras características que ya entran a tallar del comportamiento inelástico. Bueno, la tercera de las oraciones. Bueno, igualdad de otras características de una estructura desde el punto de vista del comportamiento sísmico. Si la resistencia es menor, se requiere más ductilidad. Bueno, sí, ¿no?, eso es verdadero. Y recordarán ustedes el diagrama, ¿no?, de fuerza precisamente versus desplazamiento. A ver. Y digamos, y recordemos este diagrama, la relación entre la resistencia y el factor de ductilidad. Entonces, en comparación, bueno, a una estructura idealmente elástica, ¿no?, equivalente al sistema inelástico que se estuviera, pues, analizando. Como ven, a mayor ductilidad, entonces la resistencia requerida, o al revés, ¿no?, si la resistencia requerida será, al ser menor, entonces, para tener un comportamiento sismo resistente no lleve al colapso de la estructura, se buscará entonces que la estructura sea más dúctil. Lógicamente, eso no significa que la ductilidad ya sea entonces el objetivo principal del diseño sismo resistente, ¿no? Ahora lo sabemos, ¿no?, pero en los 70s y hasta los 80s, pues se decía eso. Se creía que la ductilidad era el objetivo principal del diseño sismo resistente, hacer estructuras muy dúctiles. Bueno, ahora ya no. ¿Por qué? Porque si se hacen estructuras muy dúctiles, digamos con ductilidad de 8 que ven aquí hacia abajo, entonces ya la estructura
la resistencia de diseño para esa estructura va a ser baja. ¿Ok? Pero para un sismo severo, ¿qué va a pasar? Una gran deformación, una gran ductilidad alcanzada, pero esa ductilidad no es algo que salga gratis, ¿no? Implica una gran deformación inelástica, ¿no? Y las estructuras de grandes deformaciones inelásticas ya pues implican grandes daños, ¿no?, a la estructura, a tal punto que ya puede quedar realmente inservible, ¿no? Tenga que demolerse la estructura o los trabajos de reparación son muy onerosos. A ver, sigamos. Luego, los factores de participación estática dependen de la variación en el tiempo de la carga aplicada. No, ¿verdad? Porque por definición, ¿no?, los factores de participación estática dependen de la forma de vibración, la masa, ¿no es cierto?, para movimientos en la base, y para el caso de fuerzas externas, dependen de las amplitudes de las fuerzas, ¿no?, o de la variación en el tiempo de esas fuerzas. Bien. O la otra razón, entre la tabiquería y la estructura principal debe dejarse una junta sísmica mínima de 3 centímetros. No, no hay ninguna disposición sobre eso. Lo que tenemos como junta sísmica mínima de 3 centímetros es la separación entre un edificio y un edificio adyacente, ¿verdad? Entonces, eso es falso. La siguiente oración: la máxima distorsión lateral permitida en un entrepiso de 2.8 metros de altura de un edificio de albañilería es 1.5 centímetros. Entonces, eso, si es verdad, bueno, ¿qué indica que es falso? ¿Qué tendríamos que hacer? Si el entrepiso del edificio es 2.8 metros de altura, tendríamos que hacer la multiplicación de esa altura por eh, la distorsión admisible, ¿no? La distorsión admisible para un edificio de albañilería es 0.005, ¿no es cierto? Entonces es el máximo admisible, multiplicado por la altura entre piso, que es 280 centímetros, ¿no? Y entonces, ¿eso que es igual? Eso es 1.4 centímetros. Entonces, lógicamente, en consecuencia, esta oración es falsa. El margen de distorsión no es 1.5, es 1.4. Luego, cuando ocurre un sismo, la estructura vibra solamente con la forma de vibración predominante. Me dice que es falso. ¿Por qué es falso? ¿Alguien tiene la respuesta del por qué? ¿No es una superposición, ingeniero? Superposición. Sí, efectivamente, eh, hay una superposición de las contribuciones, digamos, ¿no?, de los modos de vibración a la vibración total, ¿no?, de la estructura. Sí, efectivamente. Entonces, la estructura vibra con todos sus modos de vibrar. Algunas formas de vibrar eh, se notarán más, ¿no?, serán más influyentes en los efectos finales,
Y dentro de todos ellos, el modo predominante de vibración, la vibración del sismo, pues era precisamente el que pese más, ¿no? Pero no es el único modo de vibración que existiría, ¿no?, en la estructura. Entonces, eso es falso. Y la última razón, bueno, las irregularidades en una estructura podrían hacer necesario que deba ser diseñada con fuerzas 4 veces mayores que las que se considerarían si la estructura tuviese una configuración regular. Es una condicional, ¿no? Podrían hacer necesario. No es que son necesarios absolutamente. Bueno, eso es verdadero, porque recordarán que si la estructura es irregular extrema, para algunas irregularidades extremas, el, el factor de irregularidad, ISO A o ISO P, puede ser 0.5, ¿no? Entonces póngase que la estructura sea súper irregular, tenga irregularidad extrema en planta e irregularidad extrema en elevación. Entonces sus dos factores ISO A e ISO P serían 0.5 multiplicados de 0.25, ¿no? Entonces, por lo tanto, la inversa de 0.25 es 4. La fuerza de diseño sería 4 veces mayor. Bueno, pero el objetivo de esos controles, ya saben, aquellos que se van a dedicar a las estructuras, no deben evitar las configuraciones irregulares extremas. Esas verificaciones que están dispuestas en la norma pues, son sobre todo para evitarlas, ¿no? No para decir, ya no hay problema, hacemos el diseño con las fuerzas que voten los programas, ¿no? Los programas lo hacen todo y listo. No, ese es un craso error. Para ejemplo de ese error, hay que ver el edificio Alto Río en Chile, que en el sismo del 2010 pues, se cayó, ¿no? Estructura moderna, hecha con los códigos de diseño modernos, analizado con el programa, me parece, de análisis inclusive que se utiliza generalmente en nuestro medio, pero bueno, el problema fue de configuración. Bueno, pero fue diseñada con todas las fuerzas que votó el programa, en fin. Pero no ese es el punto. La configuración irregular, y sobre todo con irregularidades extremas, añade una gran incertidumbre sobre el comportamiento real de la estructura. Así que evitemos eso. Bien, creo que esto ya lo habíamos visto, ¿no? El edificio cuya planta se muestra simétrica, con 5 pisos de altura. Sí, ¿no? Ya lo vimos, creo, antes del parcial. ¿Es así o me equivoco? ¿Ya la vimos? ¿Qué dice Gregorio? ¿Qué dice Príncipe? ¿Se acuerda del problema este? Gregorio recuerda que sí. Muy bien, entonces pasamos. Sí, ingeniero, es de método estático, pues, ¿no? Y bueno, una verificación de la irregularidad en altura, más que método estático. Sí. Bueno, la tercera situación es el modelo de un edificio uno pequeño de 3 pisos, tiene los 3 modos de vibración y normalizada respecto a la matriz de masas, eso es un punto importante, simplifica varios cálculos, ¿no? El edificio corresponde a un centro comercial situado en Cusco, asentado sobre un suelo intermedio. La estructura es dual, de concreto armado, tiene una configuración regular. La altura típica de los pisos es de 2.8.
pide calcular el momento de volteo en la base con las especificaciones de la norma E030. Entonces aquí tenemos, bueno, la zona sísmica, los parámetros de diseño sismo resistente son estos. El factor Z es 0.25, la zona es 2, ¿no? Donde está la capital del Cusco. La categoría del edificio es categoría B, por el uso centro comercial, y entonces el factor de uso U es 1.3. ¿Qué más? Entonces tenemos Z, tenemos U. El tipo de suelo, el suelo es intermedio, ¿no? Entonces tipo de suelo S2 para la zona 2, entonces el factor S es 1.2, ¿no es cierto? Luego el sistema estructural es dual de conjunto armado, entonces R es R sub 0, 7, y como no hay irregularidades, R es finalmente 7. Entonces, con el análisis dinámico modal espectral, pues vamos a hacer el cálculo del momento de volteo. Entonces, C sub I. T sub P para el suelo tipo 2 es 0.6. Los periodos de la estructura son 0.315, 0.120, 0.083, valores todos menores que 0.6, ¿no? Por tanto, C sub I, el factor de amplificación, será 2.5, ¿no? Para todos los modos, ahí está. Por lo tanto, el coeficiente sísmico, que es el sub entre R nomás, será 0.139. S sub A será ese coeficiente sísmico por G. G aquí ha sido tomado igual a 9.81 metros por segundo. Entonces, bueno, es necesario de todas maneras anotar, ¿no? Que este coeficiente sísmico es el producto de los parámetros de diseño sismo resistente sub entre R, ¿no? Bueno, se subimos. Y el valor espectral ya es bueno, sub por G, ¿no? Entonces, entre estos dos se tienen esos valores. Y bueno, ese sub A para todos los modos sale 1.366 metros por segundo al cuadrado. Ese sub D, bueno, no lo necesitamos, aunque está allí. La frecuencia circular, bueno, no, si es necesario, aunque me parece que tampoco se utiliza. Y los factores de participación, bueno, están calculados acá, como ustedes saben, los factores de participación son sumatoria, ¿no? De MJ, la base piso J por el valor modal, pero aquí son valores modales normalizados, ¿no? Con respecto a la matriz de masas, o sea, phi sub J y la sumatoria es en J. Entre una sumatoria de m por phi cuadrado, ¿no? Pero es que es igual a 1, ¿no es cierto? Para formas de vibración normalizadas respecto a la matriz de masas. Así que utilizamos esta expresión. Y de ahí resulta phi sub 1 igual a 8.29666, phi sub 2 menos 2.4029 y phi sub 3 1.0895. Bien. De aquí tenemos que calcular las fuerzas, ¿no? En cada piso para todos los modos, y con esas fuerzas los momentos flectores, bueno, en la base, ¿no? No tanto en los pisos 3 y en los pisos 2 y en el piso 2, ¿no? Así que basta con los momentos en la base. Entonces el momento
momento de volteo en la base, se entiende, para el modo I será una sumatoria de fuerzas laterales, ¿no? En cada piso, J para el modo I, por la altura, ¿no? La altura del piso, pero con respecto a la base, ¿no? H sub J. Y a su vez, saben que la fuerza del piso J máximo, ¿no? Para el modo I es igual a aceleración, pasa por aceleración, ¿cierto? Entonces, la masa del piso J por la aceleración máxima, que es el producto del valor de la aceleración S sub I por el factor de participación estática, gamma I, por el valor modal, ¿no? Que será un valor fino. ¿Sí? Para el piso J, ¿no? Para el móvil. Es el que entra aquí. Bien, y eso es lo que está finalmente calculado aquí, ¿no? Fuerzas máximas en cada piso para los tres modos, ¿no? El piso 3, el piso 2 y el piso 1. Y luego, bueno, básicamente con esta expresión calculamos los momentos en la base, que son estos. Entonces, para el modo 1, el momento, la contribución, ¿no? Al momento de volteo, es ese momento de volteo máximo, igual a 567.826 toneladas metro. El modo 2 tiene una contribución al momento de volteo en la base de menos 15.745 toneladas metro. Y el modo 3 tiene una contribución máxima de 0.87 toneladas metro. Entonces allí la gran influencia del modo 1, ¿no? El modo predominante sobre todos los demás, ¿no? De una manera realmente abrumadora, ¿no? Así que representa, creo que casi 3% nomás la contribución del modo 2, ¿no? En comparación a la contribución del modo 1. La influencia del modo predominante es clarísima. Ok, entonces con esa información pues ya tendríamos la base para pues, lo siguiente. Con esos tres valores que he resumido, estos, pues ya se pues, trabaja la combinación del reglamento nacional, ¿no? La norma 030, y se calcula el momento en la base igual a 582.13 toneladas metro. Es el momento en la base. Entonces, repito aquí lo que ya mencioné en ocasiones anteriores. No se hace, porque hay quienes lo han hecho, no se hace esto. No se hace esto. A ver. Fuerzas, ¿no? Del piso 3. Las fuerzas máximas son estas, ¿no? Del piso 3. Y con esas fuerzas, bueno, entonces calculamos, ¿no? Una fuerza 3, ¿no? Una fuerza en el piso 3 máxima, ¿no? ¿Ya? Luego, aquí, en el piso 2, ¿no? Tenemos estas tres fuerzas calculadas y entonces, ok, pues con eso calculo la fuerza en el piso 2, ¿no? Máxima. Y ahora falta pues, calcular entonces eh, la fuerza máxima en el piso 1, que son con estos tres valores, ¿no? Pues calculas, ¿no?
fuerza máxima en el piso 1, ¿no? Y teniendo esas tres fuerzas máximas por su correspondiente altura, ¿no? Calculas esta fuerza en la base. No va a salir 582.13. Pueden hacer la verificación, de hecho se los dejo como tarea, pero sería una manera incorrecta de calcular la fuerza, el momento de volteo en la base. También la fuerza cortante en la base, ¿no? Es una manera incorrecta de calcularlo. ¿Alguna pregunta? Bueno, ahora tenemos esta situación, un análisis de pseudo tridimensional. Se trata de un edificio de 11 pisos. Un edificio de 11 pisos, se realiza el análisis dinámico pseudo tridimensional y se obtienen pues, los periodos y las formas de vibración. Las unidades donde corresponda, sobre todo las de la tabla, están dadas en metros, segundos y toneladas. Con el espectro de la norma peruana y estos parámetros, factor de zona en la zona 4, factor de uso de una edificación esencial, ¿no? Factor de suelo, el suelo S1, y el R, bueno, correspondería a una estructura dual regular. Y se pide determinar la contribución máxima del primer modo a la componente Y del desplazamiento relativo del entrepiso del centro de masa del sexto piso, cuando el sismo actúa en la dirección Y. Clarísimo, ¿no? Bueno, sí parece un poco enredado realmente, pero hay que ver por partes, ¿no? Lo que se está pues, pidiendo. Vean, aquí es necesario distinguir la dirección del sismo, ¿no? Aquí está, sismo en la dirección Y. A diferencia de la parte B, ¿no? La parte B se pide la contribución máxima del cuarto modo al momento torsor en la planta del octavo piso, cuando el sismo actúa en la dirección X. Entonces son direcciones diferentes de los sismos en cada caso. A su vez, otro detalle importante es bueno, lo que se pide, ¿no? La contribución máxima del primer modo, ¿no? En el primer caso. En el segundo, la contribución máxima del cuarto modo. Para el primero, utilizaremos lógicamente la información del modo 1. Mientras que para la contribución máxima del cuarto modo, claramente utilizaremos esta información, ¿no? Del modo 4. ¿Qué más? La primera de las situaciones es la componente Y, ¿no? Del desplazamiento relativo de entrepiso del centro de masas del sexto piso. Sexto piso. Entonces, trabajaremos con esta información. Pero dice desplazamiento relativo, ¿no? Del entrepiso del centro de masas. Entonces, se trabaja con el piso 6 y también con el piso 5, ¿verdad? Para tener el desplazamiento relativo. Es decir, que vamos a trabajar con los valores modales, ¿no? Correspondientes al piso 6 y al piso 5, ¿verdad? Para el modo 1. Entonces, en este caso, los valores del vector característico que ven aquí están en un orden tal que la
primera fila corresponde al último piso, ¿ya? Y la última fila corresponde al primer piso, van de arriba hacia abajo. De modo que aquí el quinto piso está aquí, ¿no es cierto? Y el sexto piso, bueno, los datos del sexto piso están precisamente en la parte superior. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos los datos, ¿no?, modales, los datos del vector modal del quinto piso y del sexto piso. Pero nos pide la componente en Y del desplazamiento relativo entre pisos. Presenta además del sexto piso. La componente en Y, bueno, significará pues, utilizar precisamente los valores modales en dirección Y, ¿no? O sea, vamos a utilizar esta información. ¿De acuerdo? Ahora, cuando el sismo actúa en la dirección Y, ¿qué significa? Que hay que utilizar, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que hay que utilizar? Ya se olvidaron. El factor de participación, ¿no? En dirección Y. ¿Cuál? Bueno, lo que figuraría aquí, ¿no? En la parte inferior, pero no está. Hay que calcularlo. Bueno, un dato adicional que bueno, no estaba aquí, pero luego lo mencioné en el aula, fue que esto del vector característico está normalizado respecto a la matriz de masas. Entonces, el factor de participación, ¿cómo se calcula? Sumatoria de M por phi, ¿no es cierto? De J por phi J. Bueno, para el modo 1. Y esos phis, ¿qué phis se usan? Precisamente todas las componentes, ¿no? En Y, ¿no? Del vector phi. Todo esto. ¿Dónde están las masas? Bueno, están aquí, precisamente, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, con ese producto de M por phi, hacer el producto de M por phi para todos los 11 pisos, producto de masa por el valor modal, y se calcula el factor de participación para el sismo en dirección Y, ¿no? Para el modo 1. Muy bien. Bien, para el punto B, aquí se pide esa contribución máxima del cuarto modo al momento torsor en la planta. O sea, la contribución máxima del cuarto modo aquí está. Al momento torsor en la planta en el octavo piso. Octavo piso, o sea, hay que trabajar con esta información. El octavo piso. Estoy remarcando aquí en amarillo. Entonces los datos modales, ¿no?, del octavo piso están en esta fila, ¿no es cierto? Aquí. Pero cuando el sismo actúa en la dirección X, o sea, hay que calcular este factor de participación, utilizando la misma información. Entonces, en este caso, tendríamos que calcular el factor de participación para el sismo en X, ¿no?, para el modo 4. Entonces, aquí los valores que quieran usar, ¿no?, son los de este vector, ¿no?, las componentes en X, ¿no?, del vector característico.
por, bueno, los valores de la masa que están aquí, ¿no? Todos estos valores. ¿De acuerdo? Ahora se pide el momento torsor. Bueno, el momento torsor es... cuando esto de fuerza sísmica, se acuerdan, era masa por aceleración. Cuando es momento torsor sería ya no es masa, sino momento de inercia de masa, ¿no? O sea, J sub M para el piso 8. O sea, es este valor, ¿no? Estoy remarcando aquí en el rectángulo amarillo. Y la aceleración angular, ¿no? del octavo piso. O sea, la aceleración angular va a estar calculada con la componente rotacional, ¿no? Componente teta, ¿no? En el modo 4, ¿no? Piso 8. ¿De acuerdo? Eso con respecto al punto B. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces, todo esto que hemos mencionado precisamente está desarrollado en líneas abajo, ¿no? Ahí está, para el análisis tridimensional, ahí están los parámetros de diseño sismo resistente, que son un dato del problema. Modo 1, el sismo en Y, tenemos el periodo 1.0855 segundos, la frecuencia del primer modo, 2π del periodo, 5.788 radianes por segundo. Entonces aquí se ha hecho un listado para todos los 11 pisos, todas las masas, todos los valores del vector característico, el componente Y, ¿no? Luego viene el producto, los productos de la masa por el valor modal, ¿no? El componente Y, que da todo este resultado. Y bueno, la suma, que es 15.0485. Aquí se hizo el producto de la masa por el valor modal al cuadrado, ¿no? Y de hecho se cumple que la suma de toda este productos de masa por valor modal al cuadrado pues es igual a 1. Bien, entonces de esa manera se ha calculado este valor, ¿no? del factor GAN, ¿no? El factor de participación estática. Ingeniero, esos modos de vibración ya estaban normalizados entonces. Sí, estaban normalizados respecto a la materia de masas. En este caso, ¿no? No siempre debe ser así, ¿no? Que mucho. Bien. Entonces, ¿qué más? Fíjense, tenemos los parámetros de la norma peruana, tenemos el periodo del modo 1, así que con esta información ya calculamos C sub 1, ¿no? Entonces C sub 1 resulta ser 0.921, ¿no? Ustedes lo calculan, ¿no es cierto? Gráficamente, bueno, podemos notar, ¿no? Que, a ver, vamos a tener esto, ¿no? Muy conocido el gráfico de C, se subí, versus el periodo. Ya saben que al principio la cosa va así, luego viene una caída, luego viene la otra caída. Entonces, lo primero se produce para el periodo T sub P, ¿no es cierto? Lo segundo para el periodo T sub N. T sub P es 0.4 como se ve aquí, ¿no? Y para el periodo T sub 1, 1.0855, tenemos esto, ¿no? Para T sub 1 tendremos un valor diferente, menor, de 2.5, que es el valor máximo aquí.
Y ese valor es, ¿dónde está? 0.920. Muchísimo menor. Mucho menor el parámetro este. Pero, bueno, ya es el valor que necesitamos, ¿no? Con C sub 1 tenemos ZUSR, calculamos E sub A, 0.8715. Componentes del desplazamiento relativo. Entonces necesitamos ese sub D, ¿no? Porque el desplazamiento relativo, eh, ¿sí? Desplazamiento relativo del piso 6, el componente Y, ¿no? Para la componente, es decir, en Y, del desplazamiento relativo del piso 6, pues no, afortunadamente aquí piden el centro de masa nomás, ¿no? Aquí vamos a hacer la diferencia, ¿no? El desplazamiento en Y del piso 6 menos el desplazamiento en Y del piso 5, ¿no? Cada desplazamiento, y es un J, ¿no? Es igual al valor espectral, ¿no? S sub D para el modo I, para el modo I. Factor de precipitación estática, gamma I, por el valor modal, ¿no? Que en este caso está representado con el símbolo V, ¿no? V sub del piso J, ¿no? Para el móvil, ¿verdad? Y en esta diferencia que ven aquí, para calcular el desplazamiento relativo, tenemos dos factores comunes, ¿no? S sub D y gamma I, que ven aquí. Podríamos poner esto como producto de S sub D para el modo I, para el modo I, por el factor de participación para el modo I. Y bueno, la diferencia será una diferencia de valores modales, ¿no? V del piso 6, ¿no? Por el modo I, menos el valor modal V para el piso 5, ¿no? Para el modo. Bien, de esta manera, con esta expresión, se calculó precisamente este valor de sub 6. Y esa es la componente en Y del desplazamiento relativo del piso 6, del desplazamiento relativo del centro de masas, 0.0045. Ya si se hubiera pedido la componente Y del desplazamiento relativo, no del centro de masa, sino de un eje en particular, o de un pórtico dentro de una planta de edificación, tenemos que haber hecho más cosas, ¿no? Creo ya la vimos en la clase pasada, ¿no? Un pórtico determinado, ¿no? Para un análisis en dirección Y, ¿no? Eso es lo que vimos en la clase anterior, en una clase anterior. ¿Alguna duda? Okay. Luego para el modo 4, el sismo en X, ¿no? Lo que se pide es el momento torsor, ¿no? La contribución del modo 4 al momento torsor en el piso 8 para un análisis en dirección X. Aquí el periodo T sub 4 es 0.27, T sub P es 0.4, recordemos, ¿no? De manera que C sub 4, que es C sub 1, C sub 4 es 2.5, ¿no? El valor mayor. ¿Qué más? S sub A, bueno, ZUCS entre R por G, 2.3649 metros por segundo al cuadrado. Bueno, ya no necesitamos el S sub D, ¿no? Basta con S sub A. Porque aquí, bueno,
emplear lo siguiente, ¿no? Ya, necesitamos el momento torsor, ¿no? El momento torsor del piso 8. El momento torsor es masa rotacional, o sea, J, del piso 8, ¿no? Por la aceleración angular, ¿no? La aceleración angular es también igual, el producto de los tres factores, ¿no? Eso va para el modo, bueno, 4, vamos a poner modo I, que es para el modo I. Por el factor de participación estática, gamma I, y por el valor modal, ¿no? Correspondiente, congruente, concordante con el efecto que se está considerando. Entonces el valor modal correspondiente es el valor angular, ¿no? La componente angular, teta, ¿no? Para el piso 8, ¿no? Para el modo I, ¿no? Entonces todo esto es la aceleración angular, ¿no? Vamos a representarla ahí, generalmente la aceleración angular se representa por alfa, ¿no? La aceleración angular para el torsional en el piso 8 para el móvil. ¿De acuerdo? J8, el momento de inercia de masas rotacional, es este valor, sería 1850. Y la aceleración angular es este valor, 0. menos 0.00465 radianes por segundo al cuadrado, ¿se entiende? Parece pequeño, pero no lo es, porque el momento resultante resulta ser 36.50 toneladas metro, bueno, con signo negativo, ¿no? En este caso. Y bueno, ese momento no es poco, ¿no? Aunque el giro que genere tal vez no sea mucho. Bueno, entonces aquí el factor de participación, el factor de participación ¿no? Ha sido calculado como la sumatoria de m por u, ¿no es cierto? Porque se trata del sismo en x. Así que este es para el sismo en x. Y el factor de participación estática del modo I para el sismo en x sería igual a sumatoria, ¿no? De las masas por la componente en x del vector modal, ¿no? Eso J para el móvil. Bueno, es V, perdón. Es U, ¿no? Ingeniero, el pseudo desplazamiento lo calculamos ¿con qué parte calculamos el pseudo desplazamiento, ingeniero? No, aquí estoy hablando del momento torsor. No, pero ahí en los cálculos se utiliza la pseudoaceleración y el pseudo desplazamiento. ¿El pseudo desplazamiento de dónde salía? Ah, no, no, no. En este caso no lo hemos necesitado, pero claro, el problema anterior sí, y ese sub D lo calculamos para el modo I de esta manera, ¿no? El cociente entre el valor de pseudoaceleración espectral entre el cuadrado de la frecuencia, ¿no?
Gracias, ingeniero. ¿no? Y la frecuencia sale del periodo, ¿no? Y el periodo, omega sub i es igual a 2 pi veces entre el periodo. ¿Okay? Bien. Entonces, como ven, bueno, es lo que se hizo acá para calcular el factor de precipitación estática para un análisis en dirección X. Se hizo el listado de las masas, el listado de los valores modales, ¿no? En la componente en X, es el producto de M por U, estos valores son el producto, la suma es 14.674, se comprueba que la suma de los productos de M por U al cuadrado es igual a 1, de modo que el factor de precipitación para el análisis en dirección X es 14.674. Es lo que entra a detallar ya para el cálculo del momento torsor en el octavo piso utilizando esta expresión. Ya tenemos todo. Entonces aquí necesitamos J8, bueno, aquí está, necesitamos el valor de aceleración espectral para el modo 8, el factor de participación, y el valor modal, ¿no? Z8. Entonces, con esto finalmente el momento torsor es 36.50 toneladas. Ok. Y último, la última cuestión aquí, bueno, lo vimos en la clase anterior, tan solo hice el pequeño cambio en la notación, ¿no? Aquí creo que estaba puesto como el peso del muro, ¿no? Pero no, no es el peso, el valor es el mismo, pero no es el peso del muro, es la fuerza lateral de diseño, es 0.225 veces el peso. Todo lo demás se mantiene, ¿no? Pero ya esta es la versión que tienen en el aula virtual. Bien, ¿alguna pregunta? Disculpe, ingeniero, en el ejercicio 2 para el momento flector, ¿cómo lo había calculado? Aquí. No, no, al de arriba, ingeniero. ¿Cuál fue? El de arriba, sí, ese, donde calcula los momentos vectores. Bueno, el momento de volteo en la base, que realmente los momentos de volteo en la base ya están calculados, aquí son estos valores, son el resultado, a ver, vamos a hacer un pequeño gráfico tal vez, de este modo, ¿no? Tenemos las masas, ¿no? Bien, tenemos las masas allí, se pueden representar, ¿no? Las fuerzas sísmicas. Para un modo I, ¿no? Para un modo I en particular, pues se puede representar aquí la fuerza en el piso 1, ¿cierto? Para el modo I.
piso 2, para el modo I, la fuerza en el piso 3, para el modo I. Por ejemplo, para el modo 1, todas esas fuerzas están acá. Y bueno, hay que multiplicar esas fuerzas por un brazo de palanca, ¿no? Y esos brazos son estos. Para el primer piso esto, para el segundo piso esta otra, y para el tercer piso todo esto. Es la altura del piso respecto a la base. Entonces sería H sub 3, ¿no? Sería H sub 2, ¿no? Este H sub 1. Con esta información, entonces aquí el momento de volteo en la base, ¿se entiende? Para el modo I sería igual a una sumatoria, ¿no? De las fuerzas laterales, ¿no? El piso correspondiente, J para el modo I, por la altura, ¿no? Esas alturas H sub 4. Esta sumatoria es para los pisos, ¿no? Y de ese modo, pues se calculó para el primer modo 577.82 con estos valores. Y así para el modo 2 y para el modo 3. Bueno, para el modo 2, lógicamente, para tener este menos 15.645, quedaron estas fuerzas. Bueno, luego para el modo 3, en este momento de volteo en la base fue calculado con estas fuerzas. ¿Y alguna otra pregunta? Ok. Bien, de los temas que hemos estado viendo, si tienen alguna duda, ahora podríamos, bueno, tratar de observarla. ¿No hay dudas? Claro. Ingeniero, disculpe, ¿podría volver a explicar la parte del problema de volteo? El último problema, el problema 5. Sí. Sí, ¿cuál sería su consulta? De las alturas, ¿el momento a partir de dónde se toma? ¿Se toma de la base, del nivel de piso terminado o desde el nivel de fondo de cimentación? Ah, bien. Entonces, a ver, veamos. Allí el punto de giro, digamos, lo hemos tomado considerando, ¿no?, que la fuerza sísmica del muro va a ser esta, que recordemos, pues, se considera como la resultante de una fuerza, digamos, distribuida, ¿no?, tan solo a esta altura, fíjese, desde la base, ¿no?, el nivel del terreno, mejor dicho, hasta la parte superior del muro, porque esa es la parte del muro que oscila, ¿no? Entonces, sin embargo, el punto, digamos, del
cual se calcula el volteo, la seguridad del volteo, sería este, el extremo inferior derecho, no este, ni este, porque eso no significaría que el objeto del muro se está volteando, ¿no? Sino, bueno, significaría más bien que el muro se está rompiendo, ¿no? Entonces, la falla de volteo pues, es una falla global, ¿no? ¿Se acuerda aquel edificio de Japón, cuya foto mostramos, el sismo de Kobe? Sí, se cayó enterito. Claro, realmente el poco refuerzo que tenía estaba ahí salido, ¿no? Se había desprendido por completo de alguna bloque de concreto que habrían colocado allí, pero que no constituía, no formaba parte del sismo. Entonces, este es este punto, entonces, el que queda allí, que bueno, denominamos un punto O, creo, y de este punto que se calcula el factor de seguridad y el momento volcante. Ahora, uno puede decir, sobre todo los geotermistas, bueno, hay que considerar aquí el empuje pasivo que influye, ¿no?, sobre la seguridad. No es posible, pero recordemos que también a nivel de la obra, ¿no?, pues pasan muchas cosas, ¿no?, con el suelo de relleno, ¿no? El suelo de, recordemos que todo esto primero se excava, ¿no?, con el espacio disponible, una vez que ya está hecha la construcción, se rellena. Entonces, bueno, en algunas ocasiones puede no confiarse, ¿no?, en la capacidad de un empuje pasivo, ¿no?, efectivo para este bloque de cimentación. Esa es la justificación. ¿Alguna otra duda? Lógicamente, otra situación puede ser, por cierto, ¿no?, ahora que lo menciona, a veces el favor de seguir el volteo. Otra puede ser si es que el muro se rompe o no, ¿no? Pero lógicamente ya para eso habrá que ver a este muro, ¿no? Póngase, si vamos a ver que este muro se rompa desde allí, habrá que ver algunos detalles, ¿no es cierto?, de, digamos, a ver, tenemos aquí su sobrecimiento, ¿no?, el cimiento, ya una elevación, ¿no? Aquí está la cimentación, el sobrecimiento, y ahí viene el muro, ¿no? Y lógicamente el cerco pues no es puro ladrillo. Si fuera ladrillo también pudiéramos, ¿no?, preguntar, ¿no?, si es que se rompe, ¿no?, se rompe desde la base. Pero si no es así, si es lo que generalmente suele ser, ¿no?, es una construcción de albañilería confinada, ¿no?, entonces hay elementos de confinamiento aquí, ¿no? Entonces tendríamos que ver ya la influencia, ¿no?, de esos elementos de confinamiento, tal vez asumiendo que el refuerzo que tiene sobre todo las columnas de confinamiento, ¿no?, son lo que aportan la resistencia, y bueno, eso tiene un cierto momento, ¿no?, resistente. Y con ese momento resistente se puede suponer, ¿no?, que está trabajando, digamos, en su, digamos, ancho tributario, ¿no?, recubre, digamos, toda esta zona, ¿no?
como estas que se pueden proponer también. Pero es una situación de rotura. De la rotura podría pues, plantearse, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Porque si esto se rompe, ya todo lo demás se cae. Bien, ¿alguna otra duda? Se ve que todavía no han revisado, ¿no? ¿Y cómo van con su trabajo para el lunes? Ingeniero, en la del trabajo de la segunda parte nos pide diseñar las estructuras de un pórtico. ¿Es necesario hacerlo con, no sé, con Excel o podemos basarnos directamente en en el programa TAPS en su opción de diseño? Sí, pueden basarse en la opción de diseño. Lo más importante es que de allí o del Excel presenten esquemas, ¿no? Esquemas ya de diseño. Tenemos, No dejen solamente como acero superior igual a 5.6 centímetros cuadrados y el inferior, no sé, pues 8 centímetros cuadrados. No, presenten esquemas de refuerzo, ¿no? tenemos que presentar el plano de la viga, la sección de la columna, todo eso, ¿no, ingeniero? Sí, sí, así es. Con todo el cálculo, ¿no? Estribos, todo, ¿no? Sí, sí. Ok, ingeniero, gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿Quién se está conectando? Ah, ok. ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, cuando corrimos el modelo de TAPS vimos que, bueno, para el caso de los desplazamientos, el TAPS nos bota hasta 12 modos, pero en la parte A nos pide 15 modos. O bueno, o no es necesario. 12. Sí, para los desplazamientos de los nodos nos daba hasta 12 modos, pero en la parte sí se podía sacar más modos, pero ya no era para desplazamientos ya. Para desplazamiento llegaba hasta 12. No lo entiendo. Los modos ¿cómo que para desplazamiento? Los modos de vibración son proporciones de desplazamiento. Los gráficos le generan, son eso, ¿no? Y si tiene un edificio de 6 pisos, que es el caso de ustedes, pues le van a salir 18 modos, ¿no? 12 no pueden salir. Tal No, vez ingeniero, o sea, ingeniero, sí, o sea, y mi compañero se refiere a que sí nos han salido los 18 modos, de los cuales solamente vamos a coger 15, pero cuando sacamos las tablas para ver los desplazamientos de los nodos, para hacer los cálculos, solamente nos aparecían 12, pero según la norma creo que dice que solamente tenemos que considerar las que tienen una influencia de 90%, algo así, o sea, las primeras que cumplen hasta el 90%, que son 4 creo, entonces solamente analizaríamos esos 4 primeros modos. bueno, sería suficiente, pero si ya tienen ahí disponibles los 12, por ejemplo, si lo tienen, bueno, háganlo con los 12, no hay problema. Ya. Entonces, ingeniero, el TAPS eliminaría esos modos que no son significativos, Posiblemente. porque, Hay una porque opción, hay una opción que seguramente está ahí por defecto, lo ha eliminado y elimina algunos modos superiores, ¿no? Tal vez en función a la frecuencia. Tiene que ver realmente algunas de las opciones, porque tan solo me parece en su grupo está pasando eso, en los otros grupos no, o sí. ¿Qué ha sucedido en los otros grupos? También tienen ese número acotado de modos para calcular los desplazamientos. Tal parece que no. Entonces, debe ser alguna condición puntual que de alguna manera se ha generado al hacer su modelo.
Pero normalmente eso se controla, hay varias formas de controlarlo. Puedes colocar un nivel de frecuencia, un valor de frecuencia de tal manera que los modos que tengan un valor de frecuencia superior a ese límite, pues ya no se toman en cuenta para los efectos del sismo. Ok. Entonces, por lo visto están ya casi listos para el lunes, ¿no? El lunes presentan los resultados y bien, voy a pasar lista, ¿no? Bien, Julio Altamirano. Ronaldo Calderón. Eduardo Centeno. Stalin Champa. Champa presente. Martín Chucos. Gabriela Cosío. Johnny Cristóbal. Presente, está bien. En el chat. Carlos Donaires. Pedro García. Ayrton González. Ayrton González. Anthony Gregorio. Ya lo vi. Hugo Guamán. Presente, ingeniero. Freddy Inche. Luis Lengua. José León. Gabriela Loarte. Jordi Machaca. Presente, ingeniero. Buenas noches. Mario Márquez. Piero Mendoza. Giancarlo Mesa. Presente, ingeniero. Sebastián Montes. Renzo Montesa. Presente, ingeniero. Buenas noches. Vilma Moreno. Moisés Obando. Rafael Ortega. Luis Príncipe. Presente, ingeniero. Cris Rafael. Presente, ingeniero. Alex Rincón. Presente, ingeniero. Ricardo Rojas. Edwin Sánchez. Presente, ingeniero. Carlos Zulca. Diego Sullón. Edson Ticacala. Yul Timoteo. Jorge Trocones. Samir Vázquez. Presente, ingeniero. Rodrigo Vega. Presente, ingeniero. Ronaldo Villafuerte. Jonathan Villalba. Presente, ingeniero. Cristian Zacarías. Presente, ingeniero. Buenas noches.
bueno, precisamente quería dedicar esta sesión a una especie de seminario, revisando algunas situaciones aplicativas, ¿no? de los conceptos que hemos estado revisando. Y en fin, vamos a avanzar en la semana siguiente, el lunes, con la presentación de sus resultados principales del segundo trabajo, y en las dos clases siguientes un aspecto complementario de estructuración y algunos otros conceptos pues, importantes sobre el diseño sismorresistente, ¿no? Bueno, aquí ya entonces terminamos la sesión.